El aroma relajante del té llenaba la habitación, hasta que un solo susurro rompió la calma, trayendo consigo la sombra de la muerte. Pero el verdadero impacto residía en el hecho de que solo los ojos agudos de Miss Marple podían descubrir el secreto mortal oculto dentro. La luz de la tarde se inclinaba a través de las ventanas de la sala de estar de Rosebank Cottage, proyectando cuadrados alegres de sol sobre las sillas cubiertas de cretona y la caoba bien pulida. La señora Rowena Glade se movía por su salón con la eficiencia practicada de una anfitriona que había pasado años perfeccionando el arte del té benéfico. A los 42 años, poseía una elegancia discreta que hablaba más de buena crianza que de mera riqueza. Su oscuro cabello recogido en un moño ordenado, su vestido gris de seda impecablemente cortado pero nada ostentoso. Bien, señoras, llamó a las miembros reunidas del Instituto de Mujeres. Recuerden que cada llamada de compromiso debe responderse con entusiasmo. La señora Petón ha accedido amablemente a encargarse del teléfono en el pasillo, y pasaremos las buenas noticias como susurros a través del salón. Le da un elemento de anticipación tan encantador, ¿no creen? La señorita Jane Marple, sentada en su habitual silla de esquina con su bolsa de tejido a sus pies, observaba los procedimientos con ojos brillantes e interesados. Había llegado temprano, como era su costumbre, y había mirado con tranquila atención cómo la señora Glade acomodaba y reacomodaba los muebles hasta que todo cumplía con sus exigentes estándares. La silla de respaldo redondeado cerca de la chimenea había sido movida 2 veces, notó, hasta que quedó en el ángulo preciso para captar tanto el calor del fuego como la luz de la ventana. ¡Qué idea tan ingeniosa, Rowena!, declaró Lady Bantry, resplandeciente en un tuit púrpura que habría resultado estridente en cualquiera con menos confianza. Dolly para sus amigas, tenía esa presencia cómoda que hacía que incluso la reunión de comité más aburrida pareciera un encuentro de viejos compañeros. Aunque espero que el tubo parlante siga funcionando correctamente. Estas casas antiguas tienen características tan divertidas. La sonrisa de la señora Glade fue quizá un poco demasiado amplia. Oh sí, funciona perfectamente bien. Las chicas lo probaron antes, ¿verdad, queridas? 2 jóvenes del pueblo, reclutadas para ayudar a servir el té, rieron y asintieron. Una de ellas, una muchacha sonrosada llamada Betty, había fabricado un embudo de papel y lo había colocado en el extremo del salón del viejo tubo parlante que conectaba la sala con la despensa de abajo. Se escucha clarísimo, anunció. La señora Glade dijo que podríamos usarlo para pasar los susurros si la habitación se pone demasiado ruidosa. El invitado de honor llegó puntualmente a las 3, como correspondía a un hombre de su posición y temperamento. El señor Lionel Paretta era el tipo de caballero que imponía atención sin parecer exigirla. Su robusta figura llenaba su traje bien confeccionado, su bigote gris perfectamente encerado. Como presidente del Fondo de Apelación del Pueblo y socio principal de Paretta, Big Man Associates, se movía con la confianza de un hombre acostumbrado a la deferencia. Señoras, señoras, tronó al entrar, quitándose el sombrero hongo con un ademán. ¡Qué reunión tan encantadora! Señora Glade, se ha superado una vez más. La señora Dully Trent, tesorera del instituto y mujer que tomaba sus responsabilidades con seriedad militar, se levantó de su posición en el pequeño escritorio de escritura, donde había dispuesto sus hojas de compromiso en filas precisas. Señor Paretta, qué amable de su parte acompañarnos. Creo que tendremos excelentes noticias para compartir con usted al final de la tarde. Un pequeño alboroto en la puerta anunció la llegada de Morris Dean, el carpintero del pueblo convertido en restaurador de antigüedades. Era un hombre delgado de unos 50, con las manos cuidadosas y el ojo atento de quien se ganaba la vida entendiendo las debilidades de la madera y el pegamento. Su deferencia hacia las damas reunidas era evidente, aunque Miss Marple notó cómo su mirada se detenía en la señora Glade con algo más que interés profesional. Perdonen la intromisión, dijo, gorra en mano. Solo quería asegurar al señor Paretta que he examinado todas las sillas como se me pidió. Todo está en perfecto estado. Espléndido, espléndido, respondió Paretta, acomodándose en la silla de respaldo redondeado que la señora Glade indicó con un gesto elegante. No podemos permitir que el comité se caiga, ¿verdad? Aunque debo decir que estas piezas victorianas tienen sus misterios. Esta cruje de la manera más divertida. Demostró inclinándose ligeramente hacia atrás, y en efecto, la silla produjo un pequeño sonido de protesta en su pata trasera izquierda. Nada de qué preocuparse, estoy seguro, añadió con una carcajada sonora. La señora Hilda Sims, la doncella diaria, cuya naturaleza práctica la hacía indispensable para la señora Glade, emergió de la despensa inferior, llevando una bandeja de té cargada con la mejor porcelana.
Sus movimientos eran eficientes y discretos, un servicio que parecía lograrse sin atraer atención hacia la sirvienta. Señor Paretta? Preguntó la señora Glade, colocando con precisión practicada una pequeña mesa auxiliar a su derecha. Recuerdo que lo prefiere sin azúcar, por orden del médico. Muy cierto, aunque confieso que a veces lo extraño, respondió él, aceptando la taza y el platillo con evidente placer. Sus grandes manos hacían que la delicada porcelana pareciera casi un juguete. La tarde transcurría con el ritmo apacible de tales ocasiones. La voz de la señora Petón podía oírse en el pasillo, solicitando entusiastamente compromisos de los notables del pueblo, mientras las damas en el salón se inclinaban sobre sus labores de costura y mantenían ese tipo de conversación que parecía no decir nada mientras revelaba todo. Las agujas de la señorita Marple hacían clic suavemente mientras trabajaba en un botín de bebé, sus ojos moviéndose ocasionalmente de su tejido para observar los pequeños dramas que se desarrollaban alrededor. Había algo en la atmósfera, una tensión que no lograba identificar. La risa de la señora Glade surgía quizá demasiado rápido, y la atención del señor Dean parecía centrarse extrañamente en los distintos muebles más que en la conversación. 3 guineas del mayor West. Llegó un susurro triunfante desde la dirección del tubo parlante, transmitido por una de las muchachas que servían. El señor Paretta se recostó en su silla para compartir la risa general, su mano derecha gesticulando ampliamente con la taza de té. Excelente, excelente. El mayor siempre cumple, cuando las palabras fueron interrumpidas por un crujido agudo. La silla de respaldo redondeado se inclinó de repente hacia atrás, arrojando a su ocupante fuera de balance. La cabeza del señor Paretta golpeó el guardafuegos de latón con un sonido que silenció cada conversación en la sala. Su taza voló de su mano, su contenido salpicando la alfombra en un amplio arco. Por un momento, nadie se movió. Luego, el grito de la señora Glade rompió el silencio, y el salón estalló en actividad. Miss Marple, levantándose rápidamente de su silla a pesar de sus años, fue de las primeras en llegar al hombre caído, mientras los demás se agolpaban alrededor pidiendo al doctor Haddock y creando, en general, el tipo de confusión útil que acompaña cualquier emergencia. Se encontró arrodillada junto al zócalo donde se había acumulado el té derramado. Su dedo rozó la humedad, luego se lo llevó a los labios por el más breve instante. Los demás estaban demasiado distraídos para notarlo, pero la expresión de Miss Marple se volvió muy pensativa. Sintió azúcar, pero todos sabían que el señor Paretta no tomaba azúcar en su té. El doctor Haddock llegó con la prisa entrecortada de un hombre llamado desde su consulta vespertina, su maletín negro firmemente sujeto en una mano. El salón había caído en ese peculiar silencio que sigue a una tragedia repentina, roto solo por los sollozos apagados de la señora Glade y el sonido de Hilda Sims limpiando eficientemente la porcelana esparcida. Atrás, por favor, señoras, ordenó el doctor, con un tono profesional que no admitía discusión. Se arrodilló junto al cuerpo inmóvil del señor Paretta, sus manos experimentadas moviéndose con seguridad practicada. Después de lo que pareció una eternidad, pero que tal vez fueron solo minutos, se echó hacia atrás sobre sus talones con un suspiro pesado. Me temo que no hay nada que hacer, anunció en voz baja. El golpe en la sien fue bastante grave. La muerte debió de ser instantánea. Un jadeo colectivo se alzó entre las mujeres reunidas. Lady Bantry se hundió en la silla más cercana, su rostro pálido bajo el rubor cuidadosamente aplicado. Pero seguramente fue solo un accidente. El pobre hombre simplemente cayó hacia atrás cuando la silla cedió. El inspector Slack llegó en el transcurso de la hora, convocado por la llamada telefónica del doctor Haddock. Era un hombre sólido y metódico, cuya competencia a veces quedaba oscurecida por su tendencia a sacar conclusiones apresuradas. Miss Marple se lo había encontrado antes, y ahora lo observaba con interés mientras examinaba la escena con el aire de quien ya había formado un juicio preliminar. Bien entonces, anunció, consultando su libreta con aire de importancia oficial. El doctor Haddock dice, muerte accidental, lesión en la cabeza por la caída. Bastante sencillo, diría yo. Mala suerte con el mueble, pero estas piezas antiguas pueden ser traicioneras. Se acercó a la silla volcada con la confianza de la experiencia, sus botas pesadas resonando sobre el suelo pulido. La silla de respaldo redondeado yacía de lado, una pata desprendida por completo del armazón. Slack se agachó para examinarla más de cerca, sus manos curtidas girando las piezas de un lado a otro. Bueno, eso sí que es peculiar, murmuró, frunciendo el ceño. Esta espiga se ha soltado limpiamente de su encaje. Una rotura brusca también. No es el tipo de fallo gradual que se esperaría de madera vieja. Maurice Dean,
que había permanecido en el salón a pesar de la sugerencia de la señora Glade de que tal vez prefiriera esperar en la sala de mañana, dio un paso al frente con aire de preocupación profesional. ¿Puedo echar un vistazo, inspector? Revisé estas sillas la semana pasada, a petición de la señora Glade. Slack le entregó la pata desprendida, observando cómo el ojo entrenado del artesano evaluaba el daño. Dean giró la pieza lentamente, sus dedos recorriendo la rotura limpia donde la espiga se había separado de la mortaja. La madera en sí está en buen estado, dictaminó tras un examen minucioso. Pero la cola victoriana puede ser impredecible. Después de 60 años o más, la cola animal simplemente cede, especialmente con cambios de temperatura. Ya lo he visto suceder de forma repentina. Miss Marple había estado de pie tranquilamente cerca de la ventana, su tejido olvidado en su regazo. Ahora se acercó al grupo reunido alrededor de la silla rota, sus ojos agudos captando detalles que otros podrían pasar por alto. Señor Dean, usted dijo que examinó todas las sillas la semana pasada. ¿Notó alguna debilidad particular en esta? La vacilación del ebanista fue breve, pero perceptible. Bueno, podría haber una grieta capilar en la unión, pero nada que sugiriera un peligro inmediato. Estas piezas antiguas a menudo tienen pequeños defectos que pueden durar décadas sin causar problemas. El inspector Slack asintió con aire de sabiduría, tomando notas en su cuaderno. Ahí lo tienen entonces. Muebles viejos, cola vieja. Mala coincidencia en el tiempo. Podría haberle ocurrido a cualquiera sentado en esa silla en particular. La señora Glade, que se había recompuesto con visible esfuerzo, se secó los ojos con un pañuelo adornado con encaje. Me siento terriblemente responsable. Si tan solo hubiera sabido que existía algún riesgo, nunca habría colocado al señor Paretta en esa silla. Era nuestro invitado de honor, después de todo. Ahora, querida, la consoló la señora Trent, dando unas palmadas en el brazo de su anfitriona con simpatía enérgica. Difícilmente podía prever algo así. ¿Quién de nosotras pensaría en probar cada silla antes de sentar a nuestros invitados? Miss Marple se encontró estudiando la escena con creciente interés. Algo en la disposición le inquietaba, aunque no lograba identificar de inmediato qué podía ser. La silla había sido colocada justo así, la pequeña mesa auxiliar, situada al alcance de la mano derecha del ocupante, el guardafuegos de latón, reluciente en su lugar frente a la chimenea. Inspector Slack, aventuró suavemente, ¿podría señalarle algo bastante curioso? El inspector levantó la vista de su cuaderno con la expresión paciente de quien ha aprendido, a veces con dolorosa experiencia, a escuchar las observaciones de Miss Marple. ¿Y qué sería, señorita? Ella señaló la silla volcada y los restos esparcidos del té de la tarde del señor Paretta. No pude evitar notar que hay 2 cucharillas en su platillo. La mayoría de los caballeros usan solo una, ¿no es así? Slack se inclinó para examinar la porcelana más de cerca. En efecto, 2 cucharillas de plata yacían junto a la delicada taza, ambas mostrando signos de uso reciente. Curioso, admitió. No se me ocurre por qué un hombre necesitaría 2 cucharillas para una taza de té. La señora Trent levantó la vista desde su posición junto a la señora Glade. Oh, eso sería culpa mía, me temo. Cuando serví al señor Paretta su segundo bollo, le proporcioné una cucharilla nueva para la mermelada. Era bastante particular en esas cosas, ¿sabe? No le gustaba usar la misma cucharilla para remover el té y para untar sus conservas. Un tipo quisquilloso, ¿verdad? Observó Slack, anotando de nuevo. No exactamente quisquilloso, replicó pensativa la señora Trent. Pero sí tenía sus pequeños hábitos. Siempre removía su té 2 veces, por ejemplo, incluso cuando no contenía azúcar. Decía que lo ayudaba a enfriarlo a la temperatura justa. La atención de Miss Marple se había desviado hacia el zócalo, cerca de donde había estado la silla. La luz de la tarde, ahora inclinándose en un ángulo diferente, atrapó algo que brillaba tenuemente contra la madera oscura. Se agachó con cierta dificultad, su artritis protestando el movimiento, y tocó el punto delicadamente con un dedo. Cuando se enderezó, la yema llevaba unos diminutos granos cristalinos que centelleaban bajo la luz de la lámpara. Los examinó de cerca y luego los probó con la punta de la lengua. ¡Qué extraño!, murmuró, aunque su voz resonó claramente en la habitación silenciosa. ¡Qué extraño!, preguntó el doctor Haddock, que había estado completando su examen preliminar. Azúcar, respondió sencillamente. Aquí hay cristales de azúcar junto al zócalo, y también algún tipo de residuo pegajoso. Sin embargo, el señor Paretta no tomaba azúcar en su té, como todas observamos.
La compañía reunida giró para mirar el punto que ella señalaba. En efecto, con la luz adecuada, un débil brillo era visible contra la madera oscura, y lo que parecía ser restos secos de alguna sustancia dulce. El inspector Slack se rascó la cabeza. Podría ser cualquier cosa, supongo. Tal vez una de las muchachas derramó algo antes. Pero Miss Marple examinaba ahora la parte inferior de la silla rota con renovado interés. A lo largo del travesaño trasero, apenas visible si se sabía dónde mirar, había una marca pálida que hablaba de humedad reciente. El señor Paretta sí derramó su té cuando la silla volcó, observó Lady Bantry. Vi la taza volar de su mano con total claridad. Sí, asintió pensativa Miss Marple. Pero el patrón del derrame sugiere que el líquido provino de algún otro lugar por completo. Muy curioso, en verdad. Hilda Sims, que había estado recogiendo en silencio las cosas de té esparcidas, levantó la vista de su labor. Con el perdón, señorita, pero tuve que limpiar un pequeño derrame antes. El señor Paretta se rió bastante fuerte de algo y agitó su taza. Los caballeros hacen eso, ya sabe, cuando quieren remarcar un punto. ¿Y cuándo fue eso?, preguntó Miss Marple con amable interés. Justo antes del accidente, señorita. Justo después de que una de las chicas gritó sobre el compromiso del mayor West. El señor Paretta se recostó para compartir la risa cuando su silla cedió. Miss Marple asintió lentamente, sus ojos brillantes pensativos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a presentarse, aunque su disposición correcta seguía siendo frustrantemente esquiva. Azúcar donde no debía haber azúcar, 2 cucharillas donde una bastaba, y una silla que falló con precisión sospechosa. Muy revelador, murmuró para sí misma, sin darse cuenta de que el inspector Slack la observaba con una mezcla de resignación y curiosidad. El inspector había aprendido a reconocer esa expresión particular en el rostro de Miss Marple, y significaba invariablemente que su simple accidente estaba a punto de volverse considerablemente más complicado. Las sombras del final de la tarde habían comenzado a alargarse sobre la alfombra del salón de Rosebank Cottage cuando Miss Marple hizo una petición. La retirada de los restos del pobre señor Paretta se había llevado a cabo con tanta dignidad como permitían las circunstancias, dejando atrás solo la silla volcada y la persistente sensación de tragedia que parece impregnar una habitación donde se visita una muerte repentina. Lady Bantry, dijo Miss Marple en voz baja, ¿podría abusar de su paciencia unos minutos más? Me gustaría mucho mostrarle algo bastante desconcertante. Dolly Bantry, que se había estado preparando para marcharse, volvió a acomodarse en su silla con la expresión de quien reconocía las señales. Había presenciado antes la particular curiosidad de Miss Marple y había aprendido a respetar las observaciones de la anciana solterona, por muy improbables que pudieran parecer al principio. Por supuesto, Jane, respondió, aunque confieso que no estoy segura de qué más hay que ver. El accidente de Lionel parecía trágicamente sencillo. El inspector Slack, al oír este intercambio, se acercó con la resignación cansada de un hombre que sospechaba que su caso simple estaba a punto de volverse decididamente menos simple. Ahora bien, Miss Marple, espero que no esté a punto de complicar las cosas innecesariamente. A veces, un accidente es solo un accidente. Miss Marple sonrió con gentil paciencia. Era la clase de expresión que podría haber usado al explicar una suma simple a un niño particularmente terco. Oh, estoy completamente de acuerdo, inspector, pero debe admitir que algunos accidentes presentan características bastante curiosas cuando se examinan de cerca. Se movió hacia el zócalo donde había descubierto antes los cristales de azúcar, sus movimientos cuidadosos, pero decididos. La luz de la tarde se había desplazado lo suficiente como para iluminar el área con mayor claridad, revelando detalles que habían estado oscurecidos durante la confusión inicial. Si fuera tan amable de mirar aquí, continuó, señalando el lugar donde la pared se unía al suelo, observará no solo los cristales de azúcar que notamos antes, sino algo mucho más interesante. Lady Bantry se arrodilló junto a su amiga, su tuit púrpura creando un fuerte contraste con la madera oscura del zócalo. Santo cielo, Jane, tienes toda la razón. Hay un patrón definido, ¿verdad? En efecto, visto desde el ángulo adecuado, los cristales de azúcar formaban una línea distinta a lo largo del zócalo, como si algún líquido dulce hubiera corrido por la pared y se hubiera secado en su lugar. El residuo pegajoso que Miss Marple había descubierto al principio se extendía por varios centímetros, creando lo que solo podía describirse como una marca de marea de dulzura cristalizada. Muy peculiar, observó el doctor Howe, que había permanecido para completar sus deberes oficiales. Ese patrón sugiere una cantidad considerable de líquido con azúcar disuelto, mucho más de lo que uno esperaría de un simple derrame de té. La señora Glade,
que había estado sentada tranquilamente en la esquina con un pañuelo presionado contra sus ojos, levantó la vista con una expresión de desconcierto preocupado. Simplemente no puedo entenderlo. Servimos solo el mejor té, y como todos saben, el señor Peta nunca tomaba azúcar. El doctor Edoc había sido muy específico sobre sus restricciones dietéticas. Eso es precisamente lo que lo hace tan intrigante, respondió Miss Marple, levantándose de su examen del zócalo. El azúcar está definitivamente presente, pero no provino del té del señor Podge. Por lo tanto, debemos preguntarnos de dónde se originó. Se dirigió a la silla rota, que aún yacía de costado, donde el inspector Slack la había dejado después de su examen. Con una agilidad sorprendente para su edad, se agachó para examinar la parte inferior del asiento y del travesaño trasero. Lady Bantry, si fuera tan amable de mirar este travesaño trasero, notará una marca de agua muy distinta. Vea cómo la madera ha sido manchada en una línea horizontal que sugiere que el líquido corrió a lo largo del travesaño y goteó hasta el zócalo de abajo. Dolly Bantry ajustó sus gafas y miró donde Miss Marple señalaba. Tienes toda la razón, Jane. Definitivamente ha habido líquido aquí y, además, recientemente, a juzgar por la claridad de la marca. El inspector Slack, que se sentía cada vez más incómodo con la dirección de la conversación, carraspeó con tono oficial. Ahora, mire, Miss Marple, está haciendo esto mucho más complicado de lo necesario. Hubo un poco de derrame antes del accidente, nada más. Estas cosas pasan en las fiestas de té. De hecho, pasan, aceptó Miss Marple con amabilidad. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué exactamente se derramó y cuándo? Se volvió hacia Hilda Sims, que había estado recogiendo en silencio lo último del servicio de té en su bandeja. Hilda, mencionaste que tuviste que limpiar un derrame antes. ¿Podrías decirnos exactamente qué observaste? La criada dejó su bandeja y consideró la pregunta cuidadosamente. Hilda Sims era el tipo de mujer que se enorgullecía de notar detalles, particularmente aquellos relacionados con el buen mantenimiento de una casa. Bueno, señorita, fue justo después de que las jóvenes llamaran la atención sobre la promesa del mayor West. El señor Peta estaba riendo y gesticulando con su taza de té, como suelen hacer los caballeros cuando están animados con algo. La agitaba bastante vigorosamente, y vi que un poco de líquido salpicó. ¿Y dónde exactamente cayó ese líquido?, preguntó Miss Marple con suavidad. En el travesaño de la silla, señorita. Justo donde usted ha estado mirando. Lo noté especialmente porque le había dado a esa silla un pulido tan minucioso ayer. El líquido corrió a lo largo de la madera y goteó al suelo. Muy observador de su parte, Hilda. ¿Y con qué lo limpiaste? Solo con mi paño, señorita, aunque debo decir que dejó la madera bastante pegajosa, lo cual me pareció extraño ya que el té del señor Peta no contenía azúcar. Los ojos de Miss Marple se iluminaron con interés. ¿Pegajoso, dijiste? Eso es realmente curioso. El té sin azúcar no debería dejar ningún residuo de esa naturaleza. La señora Trent, que había seguido la conversación con creciente fascinación, se inclinó hacia adelante en su silla. Pero seguramente alguien más podría haber tenido té azucarado antes. Quizás una de las sirvientas derramó algo mientras preparaba los refrescos. Excelente sugerencia, respondió Miss Marple. Betty, Mary, ¿alguna de ustedes derramó algo azucarado en esta área durante sus preparativos? Las dos jóvenes, que habían estado de pie silenciosamente cerca de la puerta, se miraron antes de negar con la cabeza. Betty, la más habladora de las dos, habló. No, señorita. Fuimos muy cuidadosas con todo. La señora Glade recalcó lo importante que era que todo fuera perfecto para la visita del señor Paretta, y ninguno de los otros invitados toma azúcar en cantidades que pudieran causar un derrame tan extenso. Lady Bantry lo consideró con atención. Yo tomo un terrón, al igual que la señora Trent. La señora Glade lo toma con limón, y tú lo prefieres solo, Jane. Ciertamente, ninguna de nosotras habría causado semejante desastre. Miss Marple asintió pensativamente, su mirada moviéndose del travesaño manchado al azúcar cristalizado en el zócalo y de nuevo hacia atrás. El patrón comenzaba a emerger, aunque su significado permanecía tentadoramente fuera de alcance. Hay otro detalle curioso, continuó, acercándose a la pequeña mesa auxiliar que había sido colocada al lado de la silla del señor Peta. Esta mesa fue colocada con mucha precisión, ¿verdad, señora Glade? Justo al alcance de su mano derecha. La señora Glade asintió, secándose los ojos una vez más. Sí, siempre tengo cuidado con esos arreglos. El señor Peta era diestro, y quería que estuviera cómodo. Muy considerado.
Y, sin embargo, el derrame que observamos ocurrió en su lado derecho, precisamente donde él gesticularía naturalmente con su taza. Casi como si alguien hubiera anticipado exactamente cómo se movería. La habitación quedó en silencio ante esta observación. La expresión del inspector Slack sugería que empezaba a darse cuenta de que su accidente aparentemente sencillo podría ser mucho más complejo de lo que había supuesto al principio. Ahora, Miss Marple, dijo con forzada jovialidad, no estará sugiriendo que alguien organizó deliberadamente que el señor Peta derramara su té, ¿verdad? Eso sería ir demasiado lejos. La sonrisa de Miss Marple era suave, pero sus ojos brillaban con inteligencia. Me limito a observar, inspector, que hay varias coincidencias curiosas en este asunto. Azúcar donde no debería haber azúcar, un derrame que deja residuo pegajoso a pesar de no contener edulcorante, y una silla que falla precisamente en el momento en que su ocupante está lo bastante animado como para gesticular ampliamente con su taza de té. Se detuvo, permitiendo que sus palabras calaran antes de continuar. Uno podría casi pensar que alguien con un conocimiento íntimo de los hábitos del señor Peta había dispuesto las cosas para asegurar una secuencia muy específica de acontecimientos. El silencio que siguió a esta declaración solo fue roto por el tic-tac del reloj de la repisa y el lejano sonido de los pájaros vespertinos en el jardín más allá de las ventanas. El creciente crepúsculo había llevado a la señora Glade a encender las lámparas eléctricas, proyectando charcos de cálida luz por todo el salón. Miss Marple se sintió atraída una vez más hacia el curioso aparato que había proporcionado tan inocente diversión más temprano en la tarde, el viejo tubo parlante que conectaba el salón con la despensa de abajo. ¡Qué encantadora reliquia de días pasados!, comentó a Lady Bantry, que se había acomodado con paciente resignación en una silla cercana. Confieso que siempre me han fascinado estas comodidades domésticas que nuestros abuelos daban por sentadas. El tubo parlante era, en efecto, un buen ejemplo de la ingeniosidad victoriana. Su boca de latón, pulida hasta un suave brillo, estaba incrustada en la pared a una altura conveniente para la comunicación entre las habitaciones. Lo que llamó la atención de Miss Marple, sin embargo, fue el improvisado embudo de papel que aún sobresalía de la abertura como una trompeta auditiva sobredimensionada. Betty, llamó suavemente a la sirvienta, mencionaste antes que habías probado este tubo parlante. ¿Podría pedirte que demuestres cómo funciona? La joven de mejillas sonrosadas se acercó con evidente placer por ser invitada a mostrar el descubrimiento de la tarde. Oh sí, señorita. Es realmente ingenioso. Verá, hice este embudo con papel de escribir para que las voces se transmitan mejor. Señaló el cono de papel que había sido cuidadosamente insertado en el extremo del salón. Si hablas aquí, quien esté en la despensa de abajo puede oír cada palabra tan clara como el día. El inspector Slack, que había estado tomando notas con aire oficial, levantó la vista con leve interés. Ingeniosa pieza de ingeniería, lo concedo, aunque no veo qué relación tiene con el desafortunado accidente. La respuesta de Miss Marple fue acercarse más al tubo, sus ojos agudos examinando el embudo de papel con la atención que se podría dar a un raro espécimen botánico. Construcción muy interesante, Betty. ¿Dices que lo hiciste con papel de escribir? Sí, señorita. Había un papel grueso precioso en el escritorio, perfecto para el propósito, y el tubo en sí funciona perfectamente bien. Betty asintió con entusiasmo. La señora Glade dijo que podríamos usarlo para transmitir la noticia de la promesa si la sala se volvía demasiado ruidosa. Mucho más divertido que simplemente gritar desde el salón. Miss Marple retiró con cuidado el embudo de papel, examinando tanto este como la abertura de latón que había ocupado. Su expresión se volvió pensativa mientras miraba dentro del tubo y luego se inclinaba para olfatear delicadamente la abertura. Lady Bantry, dijo en voz baja. ¿Sería tan amable de acompañarme a la despensa? Creo que deberíamos examinar el otro extremo de este sistema de comunicación. La despensa resultó ser un modelo de eficiencia doméstica, con relucientes ollas de cobre dispuestas en estantes bien fregados y todo en su lugar. Hilda Sims había mantenido claramente los más altos estándares, incluso en las áreas de servicio de la casa. El tubo parlante emergía de la pared a la altura del pecho, su boca de latón ligeramente oscurecida por el tiempo, pero aún funcional. Miss Marple se acercó con la misma atención cuidadosa que había dedicado al extremo del salón. Casi de inmediato, emitió un pequeño sonido de descubrimiento. Muy revelador, murmuró, señalando una tenue mancha alrededor del borde de la abertura del tubo. Lady Bantry, ¿qué le parece esta marca de aquí? Dolly Bantry ajustó sus gafas y observó de cerca el punto señalado. Parece colorete, o quizá ungüento labial. Alguien ha estado hablando muy cerca de la abertura. Precisamente,
ese es mi pensamiento. La mirada de Miss Marple se desplazó hacia el estante directamente debajo del tubo, donde sus ojos agudos habían detectado algo que brillaba débilmente bajo la luz eléctrica. ¿Y qué tenemos aquí? Sobre el estante descansaba un trozo de cuerda de cocina ordinaria, de unos 15 centímetros, pero cubierto con lo que parecía ser un fino polvo blanco. Miss Marple lo levantó con cuidado, sosteniéndolo a la luz para un examen más cercano. Azúcar de nuevo, anunció con tranquila satisfacción. Esta vez en polvo, en lugar de los cristales granulares que encontramos arriba. Regresaron al salón para encontrar al inspector Slack en seria conversación con Morris Dean sobre la integridad estructural de los muebles victorianos. El inspector levantó la vista cuando las damas entraron, con una expresión que sugería a un hombre esperando la seguridad de que su caso sencillo seguiría siendo sencillo. ¿Encontraron algo de interés en la despensa?, preguntó con fingida despreocupación. En efecto, sí, respondió Miss Marple, mostrando la cuerda espolvoreada de azúcar. Esto estaba en el estante debajo del tubo parlante. Muy curioso, sobre todo si consideramos el rouge en la abertura del tubo. La señora Glade, que había estado sentada tranquilamente con su costura, levantó la vista con evidente desconcierto. No puedo imaginar cómo llegaron esas cosas allí. Hilda mantiene esa despensa impecable. Hilda Sims, llamada desde la cocina donde había estado lavando las cosas del té, examinó la cuerda con desaprobación profesional. Eso no es mío, se lo aseguro. Yo uso bramante de cocina adecuado, y desde luego no lo espolvoreo con azúcar. No, estoy segura de que no, concordó Miss Marple amablemente. Pero alguien claramente lo encontró útil para algún propósito. La cuestión es, ¿qué propósito exactamente? Regresó al tubo parlante, esta vez dirigiéndose a la asamblea a través de él en demostración. Su voz emergió claramente desde la despensa, confirmando la excelente acústica del sistema. Claridad notable, observó el Dr. Hook. Se podría mantener fácilmente una conversación entre las dos habitaciones. Oh, sugirió Miss Marple con engañosa suavidad, se podría sincronizar un susurro para coincidir con un momento particular arriba, por ejemplo, si alguien en la despensa quisiera asegurarse de que una noticia emocionante se compartiera en el instante preciso. La implicación flotó en el aire como humo. El cuaderno del inspector Slack permaneció alzado, pero su pluma había dejado de moverse mientras consideraba las ramificaciones de esa observación. Está sugiriendo, dijo lentamente, que alguien sincronizó deliberadamente el anuncio sobre la promesa del mayor West. No sugiero nada más que el hecho de que el momento fue extraordinariamente conveniente, replicó Miss Marple. El señor Peta se recostó para compartir la risa precisamente en el momento en que su silla era más propensa a fallar. Se podría llamar coincidencia, o se podrían considerar otras posibilidades. La señora Trent, que había seguido la conversación con creciente alarma, apretó con más fuerza sus hojas de la promesa. Pero seguramente no querrá decir que alguien pretendía que el pobre Lionel cayera. Eso sería monstruoso. Las intenciones pueden ser difíciles de determinar, observó Miss Marple, pero las preparaciones a menudo dejan huellas para quienes saben cómo buscarlas. Alzó de nuevo la cuerda espolvoreada de azúcar, sus ojos moviéndose de un rostro a otro entre los presentes. Este pequeño trozo de bramante, por ejemplo, sugiere que alguien se tomó un considerable trabajo para asegurarse de que el azúcar estuviera disponible en el momento crucial. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué alguien necesitaría tener azúcar tan a mano en la despensa, cuando todo el servicio de té se realizaba en el salón de arriba? El silencio que siguió solo fue roto por el suave tic-tac del reloj de repisa y el susurro del viento en la chimenea. Afuera, las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, y la acogedora domesticidad del té de la tarde parecía muy lejana en verdad. La tarde ya había caído por completo sobre ese té Mary Mead para cuando Miss Marple dirigió su atención a lo que podría haber parecido, a un ojo menos observador, el detalle más trivial de todos. El delicado platillo de porcelana que había acompañado a la última taza de té del señor Peta descansaba sobre el aparador donde Hilda lo había colocado cuidadosamente, aún cargando con el peso de 2 cucharillas de plata. Señora Glade, comenzó Miss Marple con la suave persistencia que también le había servido a lo largo de los años. Me pregunto si podría ayudarme a comprender la secuencia de los hechos respecto a las atenciones del señor Peta. Usted mencionó que él era bastante particular con ciertos asuntos. La señora Glade levantó la vista de su bordado, su rostro aún marcado por la fuerza del shock, aunque su compostura regresaba poco a poco. El pobre Lionel era, en efecto, bastante rígido en sus costumbres. Tenía preferencias muy definidas sobre cómo debían hacerse las cosas,
especialmente en lo referente al servicio del té. Entiendo que no tomaba azúcar, siguiendo las indicaciones médicas. Así es. El doctor Oak había sido muy enfático respecto a sus restricciones dietéticas tras un episodio digestivo el invierno pasado. Lionel era muy consciente de seguir instrucciones, aunque sí se quejaba de perder su dulzura habitual. Lady Bantry, que había conocido al difunto durante muchos años a través de varios comités del pueblo, asintió en señal de confirmación. Lionel siempre se quejaba con buen humor de su dieta insípida. Solía bromear diciendo que la vida había perdido gran parte de su sabor desde que el médico le prohibió el azúcar en el té. Miss Marple se acercó al aparador, donde las pruebas del último té del señor Paretta permanecían intactas. La fina taza de porcelana mostraba la tenue mancha marrón de su contenido, mientras que el platillo exhibía con claridad esas dos desconcertantes cucharillas. Señora Trent, continuó, usted mencionó antes que proporcionó la segunda cuchara cuando sirvió al señor Peta su bollo adicional. ¿Podría recordar las circunstancias exactas? La señora Trent consultó su memoria con la misma precisión metódica que aplicaba a sus funciones de tesorera. Ciertamente. Lionel había terminado su primer bollo y pidió otro. Cuando se lo llevé, junto con el tarro de mermelada, naturalmente le ofrecí una cuchara limpia para los condimentos. Era muy particular en no usar el mismo utensilio para distintos propósitos. Un hábito encomiable, observó el doctor Haydock. Una higiene adecuada en tales asuntos previene la propagación de diversas dolencias. En efecto, asintió Miss Marple. Y sin embargo, me pregunto sobre el momento exacto de ese segundo servicio. ¿Cuándo pidió el señor Podges su refresco adicional? La señora Trent frunció ligeramente el ceño mientras consideraba la cuestión. Habría sido poco antes del accidente, creo. Quizás 5 o 10 minutos antes. Estaba hablando sobre el progreso del fondo de apelación con bastante entusiasmo, gesticulando de manera bastante libre, como solía hacer cuando se apasionaba por un tema. Ah, sí. Su costumbre de gesticular, murmuró Miss Marple, levantando la taza para examinarla con mayor detenimiento. Señora Glade, usted mencionó que el señor Peta agitaba la taza mientras hacía su comentario sobre el secreto de las promesas. ¿Podría describir exactamente cómo la sostenía? Bueno, era diestro, por supuesto, así que sostenía la taza con la mano derecha. Cuando se excitaba por algún asunto, la agitaba de forma bastante dramática. Era una de sus pequeñas manías. La voz de la señora Glade se quebró ligeramente al hablar de los hábitos del difunto. Miss Marple giró lentamente la taza en sus manos, estudiando el borde donde los labios del señor Paretta habían tocado por última vez la porcelana. A la luz eléctrica, algo llamó su atención, un tenue residuo cristalino que brillaba como escarcha en el borde. Lady Bantry, ¿sería tan amable de observar el borde de esta taza? Dígame, ¿qué ve? Dolly Bantry se levantó de su asiento y examinó el área señalada con creciente perplejidad. Parece haber algún tipo de sustancia granulada adherida a la porcelana, como cristales de azúcar. Pero, seguramente eso no puede ser correcto. Justamente ese es mi pensamiento, respondió Miss Marple. Si el señor Peta no tomaba azúcar en su té, ¿cómo explicamos esta evidencia de endulzante? El inspector Slack, que se sentía cada vez más incómodo con la dirección de la investigación, carraspeó con tono autoritario. Podría ser cualquier cosa en realidad. Quizá un resto de azúcar de una taza anterior o contaminación del tarro de mermelada. Una teoría interesante, reconoció Miss Marple. Sin embargo, Hilda, usted lavó y secó esta taza específicamente para el señor Peta, ¿no es cierto? Así es, señorita. Siempre me aseguro de que los invitados especiales reciban el mejor servicio. Esa taza estaba impecable cuando la llené de té, y el tarro de mermelada permaneció sellado hasta que la señora Trent lo abrió para el bollo. Todo, señorita, se preparó fresco esta tarde. Miss Marple dejó la taza y tomó una de las cucharillas, levantándola hacia la luz. Como el borde de la taza, mostraba rastros del mismo residuo cristalino, pero además había algo más, una ligera pegajosidad que sugería la presencia de algún agente aglutinante. Muy curioso, murmuró. Esta cuchara muestra evidencia de haber sido usada para revolver algo considerablemente más dulce que té sin azúcar. El residuo tiene una cualidad casi almibarada. Se volvió hacia los presentes con el aire de una maestra presentando un problema particularmente interesante a sus alumnos. Hemos establecido que el señor Peta no tomaba azúcar en su té. Sin embargo, encontramos cristales en su taza y en su cuchara. Sabemos que tenía la costumbre de remover 2 veces, incluso cuando su té no contenía endulzante.
Y hemos observado que derramó parte de este supuesto té sin azúcar en el preciso momento en que su silla era más vulnerable a fallar. Las implicaciones de estas observaciones se asentaron en la sala como la niebla del atardecer. El bordado de la señora Glade había caído olvidado sobre su regazo, mientras Moristin se removía incómodo en su asiento junto a la chimenea. ¿Qué está sugiriendo?, preguntó el doctor Howe, aunque su tono sugería que ya comenzaba a anticipar la respuesta. Estoy sugiriendo que la última taza de té del señor Pittaa contenía bastante más de lo que él imaginaba, respondió ella con calma. Alguien la endulzó sin su conocimiento, a pesar de sus restricciones médicas y de sus preferencias declaradas. La señora Trent se inclinó hacia adelante con visible preocupación. ¿Pero quién haría algo así? ¿Y por qué? Seguramente un poco de azúcar, incluso contra consejo médico, difícilmente podría considerarse peligroso. Quizás no peligroso en sí mismo, admitió Miss Marple. Pero si alguien quisiera asegurarse de que un líquido caliente y pegajoso se derramara en el momento exacto, y en el lugar preciso, entonces sí, el exceso de azúcar podría servir para un propósito muy específico. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran plenamente antes de continuar. Verán, si alguien había disuelto una cantidad considerable de azúcar en el té del señor Pett, y si esa misma persona había arreglado que lo derramara en un instante predeterminado, entonces el azúcar serviría como un disolvente muy eficaz para otras sustancias que podrían haberse colocado estratégicamente para descomponerse al contacto con un líquido caliente y dulce. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el suave siseo del fuego de gas y el lejano canto de los pájaros acomodándose para la noche. En ese silencio, la verdadera naturaleza de la tragedia de la tarde comenzó a emerger de las sombras de lo que había parecido una simple desgracia. La gravedad de las implicaciones de Miss Marple se había posado sobre el salón como un peso físico. El inspector Slack se encontró mirando la pata rota de la silla con nuevos ojos, su anterior certeza sobre la naturaleza accidental de la tragedia empezando a desmoronarse como un mortero mal mezclado. Señor Dean, dijo Miss Marple con suavidad engañosa. Como nuestro experto local en construcción de muebles, ¿sería tan amable de examinar esta silla una vez más? Valoraría mucho su opinión profesional sobre ciertos detalles. Moristin se levantó de su posición junto a la chimenea con lo que bien podría haber sido renuencia, aunque trató de disimularlo con entusiasmo profesional. Por supuesto, señorita Marple, aunque debo decir que ya le he hecho un examen minucioso. En efecto, ya lo ha hecho, asintió ella amablemente. Pero me pregunto si podría sostenerla firme mientras la observo con esta lupa. Estos viejos ojos ya no son lo que eran. Ella sacó de su bolso una pequeña pero potente lupa, el tipo de instrumento que cualquier bordadora dedicada podría llevar para examinar puntadas finas. Dean tomó la pierna desprendida en sus manos, sus dedos de artesano encontrando automáticamente el agarre correcto para soportar su peso. Bajo la visión ampliada que proporcionaba la lente, comenzaron a surgir detalles invisibles al ojo desnudo. Miss Marple movió el vidrio lentamente a lo largo de la fractura. Su expresión se volvía cada vez más pensativa mientras estudiaba la veta de la madera y la naturaleza de la separación. Sumamente revelador, murmuró. Lady Bantry, ¿quisieras mirar esto? Creo que lo encontrarás bastante instructivo. Dolly Bantry aceptó la lupa con curiosidad, observando el área indicada. Cielos, Jane. Eso no parece una rotura que se esperaría de una falla del pegamento antiguo. ¿Qué es exactamente lo que observas?, preguntó Miss Marple con la paciencia de una maestra guiando a un estudiante hacia el descubrimiento. Bueno, la madera misma parece haber sido cortada. Aquí hay una línea perfectamente recta, tan limpia como si alguien la hubiera trazado con una regla, y la superficie es demasiado lisa para ser una rotura natural. El inspector Slack se acercó, con un interés oficial ahora completamente despierto. Déjeme ver eso. La lupa pasó de mano en mano, cada observador exclamando con sorpresa al hacerse evidente la verdadera naturaleza de la fractura bajo la ampliación. Eso es una marca de sierra, tan seguro como que estoy aquí de pie, declaró el doctor Haddock con certeza profesional. Limpia, recta y reciente, por lo que parece. El rostro de Mistine se había puesto considerablemente más pálido durante este examen. Quiero decir, podría haber una explicación. A veces, cuando las uniones viejas fallan, pueden crear fracturas muy limpias. En efecto, pueden, estuvo de acuerdo Miss Marple con suavidad. Sin embargo, esta marca en particular muestra características bastante distintivas. La curva es recta y moderna, no el patrón irregular que se esperaría de una falla relacionada con la edad.
Giró su atención hacia el hueco del mortaja donde había estado asentado el espigón, pidiéndole a Dean que lo inclinara hacia la luz. Dentro de la cavidad hueca, algo brillaba con resplandor cristalino. ¡Qué interesante!, observó, extendiendo un dedo para tocar el interior del hueco. Cuando lo retiró, varios cristales claros y angulares se adhirieron a su yema. Más azúcar, pero de un carácter diferente al que encontramos en otros lugares. Acercó el dedo a su nariz y olfateó delicadamente. Y a menos que esté muy equivocada, hay un aroma distintivo a melaza, lo cual es sumamente peculiar en una unión de silla que debería contener solo pegamento viejo y polvo de madera. La compañía reunida observaba fascinada mientras Miss Marple continuaba su examen. Sus movimientos eran metódicos y precisos, cada observación construyéndose sobre la anterior para crear un cuadro cada vez más claro. Señor Dean, continuó, en su experiencia profesional, ¿esperaría encontrar cristales de azúcar dentro de una unión de mortaja y espigón correctamente construida? La respuesta de Dean llegó con una vacilación notable. Bueno, no. Ciertamente no en circunstancias normales, aunque podría haber varias explicaciones para tal cosa. Estoy segura de que podría haber, replicó Miss Marple con suave ironía. Sin embargo, combinando esto con la evidencia del corte deliberado, estos cristales sugieren una explicación bastante específica. Alguien ha usado azúcar como un agente de fijación temporal. Hizo una pausa para permitir que esta revelación se registrara antes de continuar. Verán, si alguien llenara una unión floja con terrones de azúcar duro, quizás mezclados con una pequeña cantidad de melaza para adhesión, la unión parecería sólida y soportaría peso normal. Sin embargo, cuando se expone a un líquido caliente y dulce, el azúcar se disolvería, provocando que la unión falle exactamente en el momento en que se aplicara la tensión. El silencio que siguió fue profundo. El aro de bordado de la señora Glad había caído de sus dedos sin fuerza, mientras que la señora Trent apretaba sus hojas de promesas como si fueran un salvavidas en mares tormentosos. ¿Está diciendo, preguntó lentamente el inspector Slack, que alguien saboteó deliberadamente esta silla? Estoy diciendo que la evidencia sugiere una preparación cuidadosa y una sincronización precisa, respondió Miss Marple. La unión de la silla fue abierta con una sierra, rellenada con soportes de azúcar y colocada de manera que, cuando el té endulzado del señor Peta se derramara en el momento crucial, la disolución resultante causara un fallo catastrófico. Moraine dejó la silla con manos que temblaban levemente. Miss Marple, seguramente no puede creer que yo participaría en tal cosa. Llevo 30 años reparando muebles en este pueblo. No hago acusaciones, señor Dean, le aseguró ella con calma. Solo observo que este trabajo requirió una habilidad considerable con herramientas de carpintería y un conocimiento íntimo de la construcción de muebles. El corte con sierra está colocado de manera experta para debilitar la unión sin que el daño fuera inmediatamente visible. El doctor Haddock examinó la silla una vez más, su formación médica dando autoridad a sus observaciones. La precisión es notable. Esto no fue obra de un aficionado. Alguien con una gran pericia planeó y ejecutó esta modificación. Pero la pregunta sigue siendo, añadió Lady Bantry, ¿quién tenía tanto la habilidad como la oportunidad de preparar un dispositivo tan elaborado? Los ojos de Miss Marple se movieron pensativamente de un rostro a otro entre los presentes. En efecto, esa es la pregunta que debemos responder. Quien poseía el conocimiento necesario, tuvo acceso previo a la silla y pudo coordinar la sincronización de los acontecimientos con tanta precisión mortal. Afuera, la tarde se había transformado en plena noche, y la calidez acogedora de la sala de estar parecía de repente menos reconfortante. La revelación de que la muerte del señor Peta había sido cuidadosamente orquestada y no accidental arrojaba cada sombra en una luz más siniestra. Lo que encuentro más notable, continuó pensativamente Miss Marple, es la elegancia del método. Usar azúcar como adhesivo temporal y como su propio mecanismo de destrucción muestra una mente que aprecia la justicia poética de que las cosas dulces se conviertan en instrumentos de disolución. La frase quedó flotando en el aire como un epitafio, mientras que fuera de las ventanas de Rosebank Cottage, la oscuridad presionaba contra el vidrio. La revelación del sabotaje deliberado había arrojado un manto de inquietud sobre los reunidos, pero fue Lady Bantry quien notó primero la pequeña perturbación que proporcionaría otra pieza del rompecabezas. Se había levantado de su silla para calentar sus manos junto al fuego cuando su atención fue atraída por un movimiento inesperado cerca del protector de bronce. ¡Qué extraño!, comentó, inclinándose para mirar más de cerca. Jane, parece que hay hormigas investigando el área de la chimenea, 3 de ellas moviéndose con considerable propósito.
Miss Marple dejó a un lado su tejido y se unió a su amiga junto a la chimenea. En efecto, varias hormigas laboriosas avanzaban a lo largo del zócalo, sus antenas moviéndose mientras exploraban el territorio con la meticulosa minuciosidad de su especie. Muy curioso, observó, mirando su progreso con gran interés. No es habitual encontrar hormigas en interiores en esta época del año, especialmente no en hogares tan bien cuidados. Hilda Sims, que sentía un gran orgullo por la limpieza de su casa, levantó la vista desde su posición cerca del aparador con evidente preocupación. Le ruego me disculpe, Miss Marple. Noté esas criaturas esta mañana y traté el área con polvo de bórax. No puedo imaginar cómo han regresado tan rápido. ¿Las vio esta mañana? El interés de Miss Marple se agudizó considerablemente. ¿Antes de que comenzara la merienda? Sí, señorita. Justo después del desayuno, cuando estaba haciendo la limpieza de la mañana. 3 o 4 de ellas, husmeando por el zócalo exactamente donde están ahora. Espolvoreé bien el área con bórax, lo cual normalmente desanima permanentemente tales intrusiones. El inspector Slack, cuyo entendimiento del caso había cambiado por completo en la última hora, se acercó a la chimenea con renovada atención al detalle. Pequeños y persistentes diablillos, ¿no? ¿Qué los traería de vuelta tan pronto después de ser envenenados? Eso depende enteramente de lo que los atrae, respondió pensativamente Miss Marple. Hilda, en tu experiencia, ¿qué tipo de sustancias suelen atraer hormigas a una casa? La doncella consideró la pregunta con minuciosa profesionalidad. Migas, sobre todo, señorita. Cosas dulces, derrames de mermelada, azúcar que se haya caído. Son terribles para todo lo que sea azucarado. Exactamente mi comprensión, coincidió Miss Marple. No tienen ningún interés en el viejo pegamento animal ni en el abrillantador de madera, pero recorrerán distancias considerables por el rastro más pequeño de dulzura. Se arrodilló junto al zócalo, sus movimientos cuidadosos a pesar de la protesta de sus articulaciones envejecidas. Las hormigas estaban, en efecto, concentradas en un área específica. Su actividad se enfocaba en el punto exacto donde había estado la silla rota y donde se había descubierto el residuo de azúcar cristalizada. Lady Bantry, ¿querrías observar su comportamiento? No están deambulando al azar, sino siguiendo un rastro muy definido. Dolly Bantry se agachó junto a su amiga, observando cómo los diminutos insectos se movían con determinación a lo largo de la base de la pared. Tienes toda la razón, Jane. Están siguiendo algún tipo de rastro que los lleva directamente a donde ocurrió ese derrame pegajoso. El Dr. Oak, cuya formación médica incluía una comprensión básica de la historia natural, asintió con aprobación. Las hormigas dejan rastros químicos para guiar a sus compañeras hacia las fuentes de alimento. Si detectaron azúcar en este lugar, marcarían el camino para futuras referencias. Pero seguramente, interrumpió la señora Glade con visible angustia, la presencia de unas pocas hormigas no puede ser significativa. Estas casas antiguas son propensas a tales pequeñas intrusiones. Miss Marple se levantó de su examen de los insectos, su expresión pensativa. Al contrario, señora Glade, creo que estos pequeños visitantes proporcionan un testimonio muy valioso. Verá, confirman que había azúcar en este lugar mucho antes de que ocurriera el accidente del señor Peta. Las implicaciones de esta observación se posaron sobre la sala como una corriente helada. Si las hormigas habían sido atraídas a la zona en la mañana, sugería que la sustancia azucarada había sido colocada allí durante los preparativos tempranos para la merienda. Hilda, continuó Miss Marple suavemente, cuando limpiaste esta mañana y descubriste las hormigas, ¿notaste algo más inusual? ¿Algún residuo o pegajosidad que pudiera haberlas atraído? El ceño de la doncella se frunció con concentración. Ahora que lo menciona, señorita, había cierta pegajosidad en el zócalo, justo donde se estaban reuniendo. Pensé que tal vez una de las jóvenes había derramado algo mientras ayudaba con los arreglos de ayer, así que lo limpié bien. Y, sin embargo, regresaron, observó el inspector Slack con creciente comprensión, lo que sugiere que lo que las atrajo fue repuesto en algún momento después de tu limpieza matutina. Exactamente, coincidió Miss Marple. Las hormigas que observamos ahora están siguiendo un rastro que se estableció después del tratamiento con bórax de Hilda. Alguien volvió a aplicar la sustancia atractiva durante el transcurso del día. Maurice Dent, que se había vuelto cada vez más silencioso durante estas revelaciones, se movió incómodo en su asiento. Seguramente está interpretando demasiado el comportamiento de unos pocos insectos. Podría haber cualquier número de explicaciones para su presencia. En efecto,
Podría haberlas, reconoció Miss Marple con amabilidad. Sin embargo, combinadas con todas nuestras otras observaciones, estos pequeños testigos ayudan a establecer una línea de tiempo muy clara. Alguien preparó la unión de la silla con un adhesivo a base de azúcar. Alguien endulzó el té del señor Peta sin su conocimiento, y alguien se aseguró de que un rastro de dulzura atrajera a nuestros diminutos amigos hasta el lugar exacto donde se encontraría la evidencia crucial. Hizo una pausa, observando cómo una hormiga particularmente determinada investigaba el área donde había descansado la silla. Lo que me parece más notable es la minuciosidad de la preparación. Incluso los detalles más pequeños fueron anticipados y dispuestos. Lady Bantry se puso de pie, sacudiendo el polvo de su tuit púrpura con eficiencia automática. Sugiere una mente que piensa en términos de sistemas completos en lugar de acciones aisladas. Precisamente, coincidió Miss Marple, alguien que entiende que el verdadero éxito requiere atención a cada elemento, por más insignificante que parezca. Las hormigas continuaban su exploración metódica, ajenas al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Su simple búsqueda de dulzura había proporcionado sin querer testimonio de un diseño mucho más complejo y siniestro. Inspector Slack, dijo Miss Marple en voz baja. Creo que estos pequeños testigos nos han dicho algo bastante importante sobre la cronología de nuestro misterio. El rastro de azúcar que siguen fue establecido hoy, durante las horas en que nuestros sospechosos se preparaban para la reunión de esta tarde. El inspector tomó notas cuidadosas en su cuaderno oficial, su anterior desdén por las complejidades del caso ahora reemplazado por un respeto renuente hacia los métodos de observación de Miss Marple. Bien entonces, dijo sombríamente, si alguien estuvo dejando rastros de azúcar esta mañana, necesitamos establecer exactamente quién tuvo acceso a esta sala durante el periodo de preparación. Afuera, la noche se había asentado por completo sobre St. Mary Mead, pero dentro de Rosebank Cottage, el paciente trabajo de desentrañar un crimen cuidadosamente construido continuaba bajo el cálido resplandor de las lámparas eléctricas. El descubrimiento de las hormigas y su testimonio de una preparación deliberada había traído una nueva solemnidad a la reunión en el salón de la señora Glade. A medida que avanzaba la noche y las implicaciones de un asesinato comenzaban a cristalizar, Miss Marple volvió a centrar su atención en la disposición física de la propia escena. Señora Glade, comenzó con su característica suavidad, me pregunto si podría complacer la curiosidad de una anciana sobre la organización de su hogar. Esta es una habitación tan bellamente decorada, y confieso que siempre me interesa cómo la gente elige colocar sus muebles. La señora Glade levantó la vista de su labor de aguja con una expresión que mezclaba dolor con desconcierto. Gracias, Miss Marple. Trato de mantener todo agradable y acogedor, aunque me temo que no puedo ver cómo tales asuntos podrían estar relacionados con el pobre accidente de Lionel. Oh, pero la disposición lo es todo en la vida doméstica, replicó Miss Marple con el entusiasmo de quien discute un tema favorito. La colocación de cada pieza cuenta una historia sobre los hábitos y preferencias del hogar. Este guardafuegos de bronce, por ejemplo, está colocado con tal precisión frente a la chimenea. Se acercó al reluciente protector de bronce que rodeaba la chimenea, sus ojos observadores captando cada detalle de su construcción y colocación. El guardafuegos era una pieza hermosa, claramente bien mantenida y adecuadamente proporcionada a las dimensiones de la sala. Un bello ejemplo de artesanía victoriana, continuó, pasando su mano por su superficie pulida, y colocado exactamente donde se esperaría, tanto por seguridad como por estética. ¿O no? Lady Bantry, que conocía a Miss Marple lo suficiente como para reconocer cuando su amiga seguía una línea de razonamiento particular, se acercó para examinar el guardafuegos ella misma. ¿Qué quieres decir, Jane? A mí me parece perfectamente normal. La respuesta de Miss Marple fue arrodillarse junto al protector de bronce, sus dedos explorando la base donde se encontraba con la alfombra del hogar. A la luz eléctrica, algo llamó su atención, una leve mancha en la esquina interior izquierda, como si el metal hubiera sido pulido recientemente, pero no del todo. Sumamente interesante, murmuró, señalando la marca a su amiga. Esta mancha de pulido sugiere manipulación reciente. Sin embargo, Hilda mantiene estándares tan altos que no puedo imaginar que dejara un trabajo incompleto. Hilda Sims, llamada desde sus tareas de limpieza, examinó el lugar indicado con interés profesional. Eso es muy peculiar, señorita. Pulo el guardafuegos todos los miércoles sin falta, y siempre me aseguro de un acabado perfecto. Ciertamente no dejé manchas ayer. Estoy segura de que no, coincidió Miss Marple con tono tranquilizador, lo que sugiere que alguien más ha movido este guardafuegos desde tu última limpieza, quizás esta mañana,
durante los preparativos para la merienda. Ella dirigió su atención a la alfombra debajo y alrededor del guardafuegos de latón, sus ojos agudos detectando signos sutiles que otros podrían haber pasado por alto por completo. El grueso tejido mostraba un patrón tenue pero distinto de compresión, como si algo pesado hubiera sido arrastrado en una dirección particular. Lady Bantry, ¿sería tan amable de ayudarme a examinar esta alfombra? Creo que la encontraremos bastante reveladora. Juntas, las dos ancianas trazaron las marcas casi invisibles en la pila de la alfombra. El patrón era sutil, pero inconfundible para quienes sabían leer tales signos, una clara indicación de que el guardafuegos había sido movido de su posición original. Señora Glade, dijo Miss Marple, enderezándose con cierta dificultad, ¿acaso ajustó usted la posición de este guardafuegos hoy, quizá para acomodar mejor la alfombra de la chimenea o para mejorar la apariencia del salón para sus invitados? La respuesta de la señora Glade llegó con una ligera vacilación que no pasó desapercibida. Bueno, sí, hice algunos pequeños ajustes esta mañana. A una le gusta que todo esté perfecto cuando se recibe, ¿no es cierto? Pensé que el guardafuegos debía colocarse con mayor precisión para complementar la nueva disposición. Por supuesto, asintió Miss Marple con calidez. La atención al detalle de una anfitriona siempre es digna de elogio. ¿Puedo preguntarle en qué dirección lo movió? Oh, solo un pequeño ajuste hacia adentro, hacia la chimenea. 1 pulgada o 2, nada más. Quería asegurarme de que la alfombra quedara bien colocada debajo. La expresión de Miss Marple se volvió pensativa mientras consideraba esta información. Se trasladó al lugar donde había estado la silla rota, colocándose aproximadamente donde el señor Peta se habría sentado. Desde esa perspectiva, estudió el ángulo y la distancia hasta el guardafuegos de latón, con el tipo de cálculo que podría haber parecido más apropiado para un topógrafo que para una solterona anciana. Muy revelador, observó. Inspector Slack, ¿podría ayudarme con un pequeño experimento? Si tuviera la amabilidad de colocarse en esta silla, como lo estaba el señor Peta, y luego inclinarse hacia atrás, como hizo él al reírse con el comentario del mayor West. El inspector, aunque claramente desconcertado por la petición, accedió de buena gana. Se acomodó en la silla de comedor restante que más se asemejaba en proporciones a la pieza rota de respaldo redondeado, y luego se inclinó hacia atrás en aproximadamente el ángulo descrito por los testigos. Ahora, continuó Miss Marple, si cayera hacia atrás desde esa posición con la fuerza suficiente para golpearse la cabeza, ¿dónde exactamente impactaría? El inspector Slack consideró cuidadosamente la trayectoria, su formación policial dándole una comprensión práctica de tales asuntos. Bueno, dado el ángulo y el impulso, diría que la cabeza golpearía en algún lugar del borde interior de ese guardafuegos. Justo aquí, indicó un punto específico en la esquina izquierda interior del protector de latón. Precisamente donde encontramos la mancha de pulimento, observó Miss Marple con tranquila satisfacción, y precisamente donde la sien del pobre señor Peta hizo contacto con el metal. ¡Qué notable precisión en la colocación! Las implicaciones de esta observación cayeron sobre la compañía reunida como una pesada manta. El doctor Haddock, cuyo examen médico había establecido la causa de la muerte, asintió lentamente al comprender la importancia. ¿Está sugiriendo que el guardafuegos fue movido deliberadamente para asegurarse de que estuviera en la posición exacta para causar una lesión fatal cuando la silla fallara? Sugiero, replicó Miss Marple con calma, que alguien con conocimiento íntimo de los hábitos de asiento y las dimensiones físicas del señor Peta calculó exactamente dónde caería. Luego colocó el guardafuegos en consecuencia. Una diferencia de incluso unas pocas pulgadas podría haber resultado en una caída con moretones en lugar de un golpe fatal. La señora Trent apretó con más fuerza sus hojas de suscripción, su rostro pálido bajo la luz de la lámpara. Pero eso significaría que alguien planeó no solo asustar o avergonzar al pobre Lionel, sino matarlo directamente. Efectivamente, asintió Miss Marple gravemente, la precisión de la disposición sugiere que la muerte, y no una mera lesión, era el resultado previsto. Alguien se tomó un cuidado considerable para asegurarse de que, cuando la silla fallara, las consecuencias fueran fatales. Se detuvo, permitiendo que sus palabras calaran plenamente antes de continuar. Esto no fue un crimen pasional ni un impulso repentino, sino una ejecución cuidadosamente orquestada disfrazada de accidente doméstico. Cada elemento fue calculado para lograr un resultado específico. Maurice Dean, que había guardado cada vez más silencio durante estas revelaciones, se removió incómodo en su asiento. Miss Marple, seguramente no creerá que alguien en esta sala sea capaz de una planificación tan fría. Creo, replicó ella con suave firmeza,
que alguien presente esta tarde posee tanto el conocimiento como la oportunidad de organizar la muerte del señor Peta con meticulosa precisión. La pregunta que debemos responder es, ¿quién entre nosotros tenía razones para querer muerto a Lionel Peta? ¿Y quién poseía las habilidades necesarias para ejecutar un plan tan elaborado? Afuera, las ventanas de Rosebank Cottage estaban oscurecidas por la noche, mientras que adentro el cálido círculo de luz parecía volverse más pequeño y más íntimo, a medida que la red de pruebas se cerraba sobre los sospechosos reunidos. La revelación de que el guardafuegos había sido colocado con precisión letal había arrojado una atmósfera de considerable tensión sobre el salón. Miss Marple, sin embargo, parecía extraer energía de la creciente complejidad del caso, sus ojos brillantes recorriendo la sala con la atención sistemática de quien había aprendido que las pistas más significativas a menudo se esconden en los lugares más mundanos. Señora Glade, dijo con una especie de amable persistencia que no admitía negativa, me pregunto si podría molestarla para que examináramos el contenido de su aparador. En mi experiencia, este tipo de muebles suele contener las colecciones más fascinantes de necesidades domésticas. La señora Glade se levantó de su silla con evidente reticencia, su compostura comenzando a mostrar la tensión de las revelaciones de la noche. Por supuesto, Miss Marple, aunque no imagino que podría esperar encontrar allí. Solo contiene los artículos habituales del hogar, piezas de servicio, manteles y varios objetos diversos. El aparador de caoba era, en efecto, una pieza hermosa, su superficie pulida reflejando el cálido resplandor de las lámparas eléctricas. La señora Glade abrió el cajón superior con manos que temblaban ligeramente, revelando una colección cuidadosamente organizada que hablaba de una mente doméstica metódica. Miss Marple se acercó al cajón abierto con la atenta reverencia de un arqueólogo examinando artefactos antiguos. Sus ojos experimentados recorrieron la disposición ordenada de cucharones de plata, servilletas de lino impecables y los diversos pequeños implementos que hacen posible una vida civilizada. ¡Qué hermosa organización!, comentó con admiración. Todo en su lugar y un lugar para cada cosa. Usted claramente ha dominado el arte de la gestión doméstica. Pero, incluso mientras hablaba, sus dedos exploraban los rincones y recovecos del cajón con minuciosa práctica. Fue en la esquina trasera izquierda, escondida bajo una pila de tapetes bordados, donde descubrió lo que buscaba. ¡Qué interesante!, murmuró, extrayendo un corto trozo de cordel de cocina, de unos 10 centímetros de largo, que mostraba signos inconfundibles de uso reciente. La cuerda parecía lo bastante ordinaria, pero un examen más cercano reveló que había sido frotada o recubierta con alguna sustancia pegajosa que captaba la luz con claridad cristalina. Lady Bantry se acercó para examinar el hallazgo. ¡Santo cielo, Jane! Eso parece exactamente como el cordel espolvoreado con azúcar que encontramos en la despensa. ¿Qué demonios haría una cosa así en el aparador de la señora Glade? Una excelente pregunta, replicó Miss Marple, sosteniendo el cordel a la luz para un mejor examen. El recubrimiento pegajoso parece ser una especie de pasta de azúcar mezclada con lo que sospecho es melaza o treacle. Preparación bastante deliberada, ¿no le parece? Continuó explorando el contenido del cajón, sus dedos cuidadosos detectando otros objetos que parecían fuera de lugar en una colección doméstica tan ordenada. Bajo un cuchillo de mantequilla de plata, descubrió un pequeño cuchillo de pelar cuyo filo mostraba marcas recientes de raspaduras a lo largo de la hoja. Muy curioso. Ella observó, sosteniendo el cuchillo donde otros podían ver los arañazos reveladores. Esta hoja se ha utilizado recientemente para algo considerablemente más duro que fruta o verduras. El patrón de raspado sugiere contacto con madera, y madera bastante dura en eso. El inspector Slack, que había estado tomando notas cada vez más detalladas a lo largo de los descubrimientos de la noche, se acercó al aparador con interés oficial. ¿Puedo examinar ese cuchillo, señorita Marple? Bajo el escrutinio del inspector, la evidencia se volvió aún más condenatoria. La hoja mostraba signos claros de haber sido usada para hacer palanca o raspar algo inflexible, mientras diminutas partículas de madera se adherían al metal cerca del mango. Este cuchillo definitivamente ha sido usado sobre madera muy recientemente, anunció con certeza profesional. Los arañazos son frescos, y hay astillas de madera incrustadas en el metal. La exploración de la señorita Marple había revelado una última pieza de evidencia, un pequeño cono de papel, ingeniosamente fabricado con papel de escritura y metido bajo la esquina de un tapete de encaje. El cono era del tipo que podría usarse para verter pequeñas cantidades de sustancias granuladas con precisión. Un embudo, observó el doctor Eddock, examinando la construcción de papel, diseñado para verter azúcar o materiales similares en espacios reducidos. En efecto, asintió la señorita Marple,
y cuando lo combinamos con nuestros otros hallazgos, sugiere una secuencia muy específica de actividades de preparación. Alguien usó este cuchillo para abrir la unión de la silla, empleó el cono de papel para verter cristales de azúcar en la cavidad, y utilizó el cordel preparado para algún aspecto de la operación. La señora Gladys se había puesto progresivamente más pálida durante estas revelaciones, sus manos fuertemente entrelazadas en su regazo, mientras las implicaciones se volvían cada vez más claras. No puedo imaginar cómo tales cosas llegaron a estar en mi cajón, dijo con convicción vacilante. Quizás uno de los sirvientes. Hilda, llamó suavemente la señorita Marple a la doncella. ¿Alguna vez has visto estos objetos antes? El cordel, el cuchillo con raspaduras de madera, el embudo de papel. Hilda Sims examinó cada pieza con la atención cuidadosa de alguien que conocía cada utensilio de la casa. El cordel no es mío, señorita, y nunca he visto ese cono de papel antes. En cuanto al cuchillo, uso los cuchillos de pelar para el trabajo de cocina, pero nunca rasparía madera con buen acero. Arruina el filo de manera terrible. Por supuesto que sí, coincidió cálidamente la señorita Marple. Una ama de llaves competente nunca abusaría de la buena cubertería de esa manera, lo cual sugiere que estos implementos fueron preparados por alguien con un propósito completamente distinto. Volvió su atención hacia la señora Trent, que había seguido los descubrimientos con evidente angustia. Señora Trent, mencionó antes que había escrito al señor Peta sobre algún asunto relacionado con los fondos de la WI. ¿Podría preguntarle la naturaleza de su correspondencia? El rostro de Dully Trent se sonrojó de vergüenza mientras consultaba su memoria. Se trataba de una consulta de auditoría que había surgido. Lionel había estado reteniendo ciertos fondos de la WI en cuenta en espera de algunas decisiones de inversión, y se habían planteado preguntas sobre la documentación adecuada. ¿Preguntas de naturaleza seria? Pues sí, me temo que sí. El inspector del condado había solicitado una contabilidad completa, y había algunas discrepancias que necesitaban explicación. Escribía Lionel pidiendo aclaración antes de que el asunto se volviera incómodo. La señorita Marple asintió pensativamente. ¿Y respondió el señor Pgeretta a su consulta? Llamó por teléfono anoche. En realidad dijo que lo explicaría todo en la reunión de hoy, pero que ciertas partes debían mostrarse más dispuestas a acuerdos razonables si deseaban evitar una publicidad desagradable. Las implicaciones de esta revelación se asentaron sobre la compañía reunida como un peso físico. El inspector Slack levantó la vista de sus notas con creciente comprensión. ¿Está diciendo que Peta estaba amenazando a alguien con un escándalo financiero? Estoy diciendo, respondió cuidadosamente la señora Trent, que Lionel podía ser bastante contundente cuando creía que su posición le daba influencia sobre los demás. Insinuó que algunas irregularidades podrían pasarse por alto si se hacían ciertos arreglos. La atención de la señorita Marple había regresado al contenido del cajón del aparador, sus dedos explorando un último rincón donde algo había llamado su atención. Sacó lo que parecía ser un trozo de papel doblado, amarillento por la edad y con el inconfundible formato de una nota promisoria. Muy revelador, murmuró, escaneando el contenido del documento. Parece que la influencia del señor Peta se extendía más allá de los simples fondos de la WI hacia arreglos financieros más personales. El papel llevaba la firma de Maurice Dean junto con el nombre de la señora Glad como garante, y representaba una suma considerable que se había prestado contra la promesa de servicios de restauración de muebles y mejoras en la propiedad. La red se vuelve cada vez más compleja, observó tranquilamente la señorita Marple. Presión financiera, influencia profesional y vulnerabilidad personal, todo convergiendo alrededor del pobre señor Paretta. Uno casi podría decir que varias personas tenían motivos para desearlo permanentemente silenciado. Afuera, el viento nocturno había comenzado a agitar los árboles alrededor de Rosebank Cottage, sus ramas golpeando contra las ventanas como dedos fantasmas que buscaban entrar en la cálida habitación iluminada por lámparas, donde la verdad finalmente comenzaba a emerger de las sombras del engaño. El reloj en la repisa de la chimenea del salón del reverendo Clement dio la media hora mientras la señorita Marple se acomodaba cómodamente en el familiar sillón de chintz que se había convertido en su asiento habitual durante tales discusiones. Los sucesos en Rosebank Cottage habían concluido con la solicitud formal del inspector Slack de que todas las partes se presentaran en la vicaría para lo que él denominó aclaración de ciertos asuntos. Griselda Clement se movía con ajetreo con las cosas del té, su energía juvenil en marcado contraste con la gravedad de la ocasión. El reverendo Leonard Clement se sentaba tranquilamente en su gastado sillón de cuero,
su porte erudito otorgando un aire de solemnidad a las deliberaciones mientras los diversos participantes en la tragedia de la tarde se acomodaban en la sala. Bien entonces, comenzó la señorita Marple, sus agujas de tejer haciendo clic con su ritmo familiar. Creo que hemos reunido pruebas suficientes para entender exactamente lo que ocurrió en la fiesta de té de la señora Gla. Fue, me temo, un asesinato muy ingenioso y cuidadosamente planeado. La señora Glade estaba sentada rígidamente erguida en el sofá, su tez cenicienta, pero su porte aún mantenía cierta apariencia de dignidad. A su lado, Morristin parecía haber envejecido considerablemente desde la tarde, sus manos de artesano temblando ligeramente mientras descansaban sobre sus rodillas. El método empleado fue a la vez novedoso y notablemente cruel en su precisión, continuó la señorita Marple, su voz transmitiendo la suave autoridad que también le había servido a lo largo de los años. Alguien entendió que el señor Parida era una criatura de hábitos muy definidos y usó esos hábitos en su contra con mortal eficiencia. Hizo una pausa en su tejido para dirigirse directamente a la compañía reunida. Verán, el asesino enfrentaba un desafío particular. ¿Cómo se mata a un hombre en una habitación llena de testigos mientras se hace que parezca un trágico accidente? La respuesta, al parecer, residía en el mismo mueble sobre el que se sentaba. El inspector Slack consultó su cuaderno, aunque para entonces ya había aprendido a seguir el razonamiento de la señorita Marple en lugar de intentar dirigirlo. Se refiere a la silla saboteada, señorita Marple. En efecto, inspector, pero el sabotaje fue mucho más sofisticado que un simple acto de vandalismo. Alguien con considerable habilidad en carpintería usó una sierra afilada para cortar parcialmente el espigón trasero izquierdo de esa silla de respaldo abombado. El corte fue colocado con precisión para debilitar la unión sin hacer que el daño fuera inmediatamente visible. Levantó el cordel espolvoreado con azúcar que se había encontrado en la despensa. Este pequeño trozo de cuerda nos dice cómo la unión fue mantenida unida después de ser comprometida. El asesino llenó la mortaja suelta con terrones de azúcar duro, usando una pequeña cantidad de melaza o jarabe para ayudar a que se adhirieran al secarse. Esta reparación improvisada soportaría peso normal y parecería firme. Lady Bantry, que había insistido en acompañar a su amiga para presenciar la jornada, se inclinó hacia adelante con fascinación. Pero ¿cómo podía el asesino estar seguro de que la silla fallaría en el momento exacto? Ah, respondió la señorita Marple con una ligera sonrisa, eso requería la segunda parte del plan. Alguien endulzó en secreto el té del señor Page con una cantidad considerable de azúcar disuelto, a pesar de sus restricciones médicas y sus preferencias conocidas. El doctor Haddock asintió con gesto sombrío. Los cristales de azúcar que encontramos en su taza y en su cuchara confirman esa teoría, pero seguramente habría notado la diferencia. No necesariamente, doctor. Si el azúcar se añadía a un té que ya estaba bastante caliente, y si el señor Peta estaba distraído por la conversación y las obligaciones sociales, bien podría haber consumido varios sorbos antes de notar alguna diferencia, y para entonces el plan ya estaría en marcha. Las agujas de la señorita Marple continuaban con su ritmo constante mientras describía la secuencia de los acontecimientos. Verán, el señor Pareta era conocido por gesticular ampliamente con su taza de té cuando se animaba en la conversación. Alguien que conocía bien sus hábitos colocó su silla y la mesita auxiliar de tal forma que, cuando se entusiasmara con la promesa del mayor West y se inclinara hacia atrás para compartir la risa, derramaría naturalmente su té endulzado. Entonces, el té derramado disolvería los soportes de azúcar que mantenían unida la silla, concluyó el inspector Slack con creciente comprensión. Precisamente. El líquido caliente y dulce corrió por el riel de la silla y disolvió el azúcar encajado en la unión. En la siguiente inclinación hacia atrás, la silla comprometida falló catastróficamente, arrojando al señor Purgator contra el guardafuegos de bronce con fuerza fatal. El reverendo Clement, que había estado escuchando con la gravedad que solía reservar para discusiones teológicas particularmente complejas, se removió en su asiento. Pero seguramente un plan tan elaborado requería una preparación considerable y un tiempo perfecto. En efecto, así fue, asintió la señorita Marple, lo que nos lleva a la pregunta de quién poseía tanto las habilidades necesarias como la oportunidad de ejecutar tal plan. Sus brillantes ojos recorrieron deliberadamente la sala, deteniéndose primero en Morris Dean. El señor Dean ciertamente poseía la experiencia en carpintería para abrir y reparar la unión de la silla con precisión quirúrgica. Su taller contenía todas las herramientas necesarias, y su reputación le daba acceso legítimo para examinar los muebles de la señora Glade. El rostro de Dean se había demacrado bajo el escrutinio. Señorita Marple,
Puede que tenga las habilidades que describe, pero nunca las usaría para tal propósito. He pasado mi vida creando y reparando cosas hermosas, no destruyéndolas. No, coincidió ella suavemente. No creo que usted haya sido el arquitecto principal de este crimen, señor Dean. Sin embargo, sus dificultades financieras y su apego a la señora Glade lo hicieron vulnerable a su influencia. Volvió su atención hacia la señora Glade, cuya compostura comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de la evidencia acumulada. El verdadero cerebro requería conocimiento íntimo de los hábitos del señor Peta, acceso a su servicio de té y la capacidad de coordinar cada elemento del plan con un tiempo perfecto. La señora Glade sabía que el señor Paretta siempre se sentaba en la misma silla cuando visitaba su casa. Sabía que gesticulaba con la mano derecha y que derramaría té en un patrón predecible. Colocó tanto la silla como el guardafuegos con precisión letal. La señorita Marple hizo una pausa para sacar el embudo de papel de su bolso. Este pequeño dispositivo le permitió verter cristales de azúcar en la unión preparada con exactitud. El cuchillo de pelar con raspaduras de madera muestra cómo ayudó al señor Dean a abrir la mortaja, mientras que el cordel pegajoso en su cajón demuestra su participación directa en la preparación. Pero lo más revelador, continuó, es que la señora Glade fue la única persona que pudo coordinar el tiempo a través del tubo de comunicación. Desde la despensa de abajo, susurró la noticia sobre la promesa del mayor West en el preciso momento en que la respuesta animada del señor Peta provocaría el derrame fatal. La fachada cuidadosamente mantenida de la señora Gla finalmente se derrumbó. Nunca quise que muriera, susurró, su voz apenas audible. Solo quería asustarlo, hacer que derramara su té y quizá cayera sin hacerse daño. La silla debía de estar más débil de lo que pensé. Al contrario, replicó la señorita Marple con suave firmeza. La colocación del guardafuegos demuestra que la muerte fue siempre el resultado previsto. Lo movió exactamente una pulgada hacia adentro para asegurarse de que la cabeza del señor Peta golpeara el borde letal cuando cayera. El inspector Slack se levantó de su silla con gravedad oficial. Rowena Glade, la arresto por el asesinato de Lionel Paretta. Maurice Dean, lo arresto como cómplice de asesinato. Mientras los dos eran conducidos fuera en la noche, la señorita Marple reanudó su tejido con la calma satisfacción de un trabajo bien hecho. Azúcar, observó Lady Bantry en voz baja. De todas las cosas que usar como arma homicida. Las agujas de la señorita Marple repiquetearon suavemente a la luz de la lámpara. La administración del hogar es, en efecto, una educación útil, mi querida Dolly. El azúcar es notablemente obediente en su comportamiento. Se mantiene cuando está sólido, luego se derrite al disolverse. Muy parecido a algunos planes que siempre he encontrado. Parecen bastante resistentes hasta que se exponen al disolvente adecuado, y entonces se disuelven por completo, dejando solo la evidencia de su existencia anterior.